Bien, buenos días a todos. Ahora sí, si no se han saludado, pueden saludar al de enfrente, al de atrás, al de lado. Y digan, qué bueno que estás aquí, es el mejor lugar en el que has podido estar el día de hoy. Sean todos bienvenidos. A ti que nos ves por el internet, no te vayas. Quizás hoy Dios tiene un regalo para tu vida. Quizás hoy Dios tiene la bendición que has estado pidiendo durante todo ese tiempo. Y hoy Dios te la puede dar ahí en el lugar donde nos estás viendo, a través del internet, en tu tablet, en tu celular o en tu computadora. Padre, declaro que mientras hablo tu palabra, el fuego de tu presencia viene y quema toda iniquidad y toda enfermedad, y hay sanidad y liberación y salvación en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, el día de hoy tenemos un tema que se llama, o que le he puesto, o que le he titulado, el fuego de la zarza es el fuego que nosotros necesitamos. El fuego de la zarza es el fuego que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ese es el tema del día de hoy. En una ocasión, el hermano A.W. Tozer fue invitado a predicar. Creo que ya se los había comentado de esto, pero bueno, nuevamente, para que no se les olvide. Y como no llegaba el predicador, decidieron empezar y dijeron quizás llegue a media alabanza, y no, nunca llegó. Y cuando lo encuentran, dice, ¿por qué no vino? Dice, es que tuve un compromiso muy importante. Lo que pasa es que mientras estaba preparándose él para irse a predicar, cayó la presencia de Dios sobre su vida y se extendió en su adoración y en su comunión con Dios, y pues no pudo asistir a la invitación que tenía como predicador. Pero no es el único. Hemos leído algunos aquí, o varios de los que estamos aquí, hemos leído a Sergio Scataglini. Y Sergio Scataglini tuvo varios compromisos, pero cuando cayó el fuego de Dios sobre su vida, aunque quería ir a cumplir los compromisos, no podía, porque no podía ni levantarse, ni podía ni siquiera caminar, por la presencia de Dios que cayó sobre su vida. Ese es el fuego de Dios. Y él sabía que era Dios, porque estaba lleno de la presencia de Dios. Pero no, cuando Dios viene, aunque no quiera uno, lo adora porque cae de rodillas, porque no puede caminar. Pero es por el fuego de Dios. O sea, cae de rodillas porque cae de rodillas. Y igual, hermanos, o sea, cuando estamos adorando, si alguien quiere hincarse, si alguien quiere sentarse, si alguien quiere tirarse en el piso y allí adorar a Dios, adórenlo. O sea, Dios tiene múltiples formas de hablarnos y de hacer que le adoremos. Muchas veces es acostado, tirado en el piso, allí acostado. Muchas veces es hincado, otra vez sentado, otra vez parado. ¿Sí? Igual, si alguien se cansa, a lo mejor mientras está sentado, puede pararse tranquilamente y descansar. No hay ningún problema. ¿Sí? Eh, este, eh, entonces vemos que el fuego de Dios, ante el fuego de Dios, ante la presencia de Dios, pues nadie se resiste. Viene el fuego y la presencia de Dios y nadie se resiste. De hecho, en ese fuego y en esa presencia de Dios fue como yo fui liberado en una ocasión, una liberación tan fuerte que era algo muy fuerte en mí que no podía dominar. Y ese fuego, esa presencia de Dios fue la que vino sobre mi vida. Es el que libera, es el que sana, es el que trae libertad a las vidas. Ese fuego, esa presencia, ese fuego santo, ¿no? Y ese fuego, esa presencia de Dios, cuando llega sobre tu vida, no importa lo que está a tu alrededor, no importa. Lo único que importa es que tú estás con Dios. No te importa gritar, no te importa llorar, no te importa hincarte, tirarte al piso. Y de verdad, ¿por qué? Porque es tu comunión personal con Dios. Sí, sí, cuando estamos recién llegados, muchas veces, aunque sentimos algo, ¿no? Y les decía, yo les he comentado, cuando yo llegué a Cristo y sentí la presencia de Dios, decía, ¿qué es esto? Y quería llorar, pero no, yo era bien macho. Dije, no, no voy a llorar, soy bien macho, yo no lloro, ¿no? Y es así, pero ¿por qué? No sabía y no entendía lo que era la presencia de Dios, lo que era el Espíritu Santo. Dije, ¿por qué tengo ganas de llorar, no? Como ese programa que veíamos de Don Ramón, que le hacía un nudo aquí en la garganta, y así estaba yo y haciendo esfuerzo para no llorar. Pero ¿por qué quiero llorar? O sea, eso no puede ser, ¿no? Yo soy bien machote. O sea, y bueno, pues no. O sea, no es así. No es así. Sí. Éxodo 3, eh, eh, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yectro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Joret. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba, y dijo,
qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. No sé si ustedes conocen lo que es el arbusto de la zarza. ¿Alguien la conoce de los que están aquí? ¿No lo conocen? ¿No? Bueno, yo conozco dos. Uno que es zarza silvestre y otro que es zarza, ¿cómo le llaman, mi amor? La que fuimos allá con Juanito a cortar. Se me olvidó. Pero es zarza de la que venden más común. De la que venden en paquetitos, zarzamora le llaman, de hecho, ¿no? Zarzamora. Esas dos las conozco. Son semejantes. Son muy semejantes, solamente que la zarzamora es un poco más grande y más dulce. Y la zarza silvestre es un poquito más agria y un poco más chica. Pero los dos arbustos son tan espinudos, en las hojas tienen espinas, sus hojas tienen espinas alrededor, el contorno de la hoja y por abajo tienen espinas, ¿no? Por abajo digo porque por arriba no, pero alrededor sí. Y igual la zarzamora tiene muchas espinas. Y cuando se prende el fuego en esas, bueno, cuando le prendíamos fuego para que se quemaran, enciende y agarra, y se enciende y se acaba rápido, ¿no? Se acaba rápido. Pero aquí Moisés veía que se encendía, pero no se quemaba. Moisés estaba viendo la zarza que se encendía, pero no se quemaba. ¿Sí? Y eso le llamó la atención, ¿no? Voy a ver por qué ese arbusto no se quema, está encendido y no se quema. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y cuando se acerca, cuando Dios ve a Moisés que se acercaba, Dios le grita, Moisés, detente, detente. ¿Sí? Y Moisés entendió que era el Señor y dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasa? Y Dios le dice, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando escucha esto Moisés, ni siquiera se atrevió a mirar, sino que se tapó, se cubrió su rostro. Pero Dios le siguió hablando, le siguió diciendo, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Cuando tienes un encuentro con Dios, lo que Él quiere hacerte es dirigirte a la libertad. Y después de dirigirte hacia libertad, te quiere dar abundancia. Pero muchas veces nosotros queremos esa abundancia o esa bendición antes de tener un encuentro con Dios. O peor aún, ¿sí? Tenemos un encuentro con Dios, pero no hemos sido libres y queremos las bendiciones. Y cuando no hay una libertad, ¿sí? Cuando no hay una libertad y tienes bendición, ni siquiera vas a poder disfrutar esa bendición. Sí, recuerdo una pequeña fábula, medio la recuerdo. Trataba uno lo hacían como diamantes, otros los guijarros, ¿no? Pero ¿qué hacía? Que estaban como en una cueva y el niño llega y agarra los guijarros y quiere sacar el puño, pero al empuñar no puede salir por el mismo hoyo y empieza a llorar, ¿no? Y empieza a llorar, ¿sí? Pero no quiere soltar. Y es lo que pasa con nosotros, que a veces queremos la bendición, pero no queremos soltar el pecado. No queremos soltar la maldad. Y Dios no puede bendecir así. Y si llega la bendición, en lugar de ser bendición, puede ser maldición para tu vida. Entonces tenemos que soltar, ¿sí? Para poder sacar, haber libertad y ser bendecidos. Y disfrutar la bendición que Dios nos da. ¿Sí? Entonces Dios quiere que te llenes del fuego de Dios, de su presencia. O sea, pero no quiere que eches a perder esa unción que Dios quiere dar, que Dios quiere poner sobre tu vida. Quiere que tengas una libertad plena en tu vida, que tengas un conocimiento de Dios pleno, total, un amor a Dios y que tu pasión no sea por el mundo, no sea por lo mundano, sino que tu pasión y tu amor se centren en Él, se centren en Él. Y cuando es así, la unción que viene para tu vida, entonces va a ser no solamente bendición para tu vida, sino bendición para todos los que te rodean y para los que no conocen de Cristo.
O sea, y se los digo porque vino una unción sobre nuestras vidas y no sabíamos qué era eso, hermanos. Y Dios caminaba sobre nuestras vidas, sobre mi esposa, sobre mi vida, pero no sabíamos porque la unción vino inmediatamente que entramos a la iglesia. Y todavía no teníamos una limpieza espiritual, todavía teníamos que limpiarnos de todo lo que traíamos. Y no entendíamos lo que estaba pasando en nuestras vidas. Sabíamos que sentíamos una presencia y aún no entendíamos que era el Espíritu Santo. Y sabíamos que cuando platicaba, simplemente por el hecho de platicar con alguien y querer orar por alguien, caía la presencia de Dios y empezaban a llorar y no entendíamos todavía. Es que era algo extraordinario. Dios nos tocó inmediatamente que recibimos a Cristo. Nos tocó y nos llenó de su presencia y de una unción especial. Y eso yo lo recuerdo bien. Y cuando empezamos medio a entender, pues empezábamos a medio querer predicar, aunque no sabíamos, ¿no? Y les hablábamos de Cristo y queríamos que vinieran a Cristo, pero no sabíamos y no entendíamos, pues tal vez predicábamos un poquito mal o hablábamos en contra de los ídolos, ¿sí? Que pues no es correcto. ¿Por qué? Porque debemos hablar del amor de Cristo, no de los ídolos. Cuando viene el entendimiento, solitos dejan los ídolos, ¿sí? Y pues muchas veces yo pienso que echamos a perder a muchas personas en ese caminar que no entendíamos, no sabíamos. Y sabíamos que orábamos por alguien y empezaban a llorar y nosotros sentíamos fuerte en la presencia de Dios, muy fuerte. Una presencia de Dios muy fuerte, un fuego tan tremendo que cayó sobre nuestras vidas. Era algo muy poderoso. ¿Sí? Y ese fuego lo necesitamos una nueva llenura, necesitamos un nuevo fuego sobre nuestras vidas, un nuevo fuego que arda más fuerte, que arda más fuerte. Todos lo necesitamos ese fuego que Moisés tenía sobre su vida, ese fuego que llegó a su vida. ¿Sí? Eh, eh, Dice el versículo 11, Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante el rey y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios les dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. O sea, aún Moisés estaba replicándole a Dios, ¿no? Estaba diciéndole, ¿yo por qué, no? Casi yo por qué, ¿no? ¿Sí? Pero a Dios le plació que venga que viniera el fuego sobre su vida. A Dios le agradó. ¿Sí? Entonces Dios te ama, hermano. Dios nos ama. Y Dios quiere llenarte de bendición. Dios quiere llenarte de su presencia, ¿sí? Pero quiere que el centro de tu vida sea Él, no otra cosa. O sea, yo les he platicado muchas veces que cuando estábamos con nuestros hijos pequeños, les decíamos siempre, hijos, te amo, pero primero amo a Dios. Y ellos lo aprendieron y ya después decía, papá, te amo, pero primero amo a Dios. O sea, entonces así, igual con la esposa, ¿no? Amor, sabes que te amo, pero primero debe ser Dios en nuestras vidas. Primero. Si Dios es primero en nuestras vidas y aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a la familia de la forma correcta como Dios quiere que le amemos. El primero de nuestras vidas debe ser Dios, ¿sí? Sí, cuando no es así y no entendemos, pues incluso le replicamos a Dios y queremos desobedecer a Dios y queremos no hacer lo que Dios nos está mandando, ¿no? Moisés quiso replicarle a Dios y dice, ¿quién soy yo para sacar como que dijo, ¿quién soy yo para sacar al pueblo de sus prisiones, no? Ahí que se quede, llevan 400 años, que se aguanten tantitos más, otros 400, pues qué tanto es eso. 400 años prisioneros de los egipcios, ¿no? Pero a Dios le plació que Moisés lo hiciera. Y Dios quiere llenarte de su presencia. Usted y yo podemos ayudar a personas de las prisiones del enemigo a que salgan de esas prisiones en que el enemigo los tiene prisioneros. Usted y yo. Por eso le hemos conocido a Dios. Por eso Dios nos ha llamado. Por eso. Ahora tenemos que meternos con Dios, que conocerle más y pedir a Dios que su unción, que su gloria venga sobre nuestras vidas para ayudar a nuestros semejantes a que sean libres de esas prisiones. No sufrimos cuando vemos una persona que está enferma y que no puede caminar. Dijimos, Señor, ¿por qué? ¿Sí? Cuando vemos a las personas que van en un camino diferente al que no es de Dios, que es un mal camino, ¿no sufrimos? Y ahora si son nuestros familiares, peor tantito. ¿No? Si es algún familiar de nosotros, peor tantito. Si tenemos el entendimiento que Dios nos está dando, si ya nos cayó el 20, tenemos que sufrir porque sabemos que su camino no es un camino correcto y no es un camino que lleva a los cielos. Es un camino que lleva al sufrimiento y a un sufrimiento real, verdadero,
que le aleja de Dios. Y va a sufrir no solamente en esta tierra, sino, como le decía, sino en el tiempo venidero. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar el fuego de Dios y ayudar a las personas a salir de las prisiones en que el enemigo las tiene. ¿Sí? Y entender también, eso también debemos entenderle, que no es con nuestras fuerzas, que no es por nuestro poder, es por la gracia de Dios y por la gloria de Dios y por las fuerzas de Dios. ¿Sí? Porque hay quienes les cae la unción y piensan que ya son poderosos, que todo lo pueden. No, 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 no. Debemos entender que esa gloria y ese poder es de Dios. Y que Dios le place usar al humano, usar nuestras vidas para rescatar a personas, para traer almas para Cristo. Eso lo debemos entender. ¿Por qué? Porque si llegamos a ese límite de encontrarnos con Dios, vamos a ver cosas mayores, mucho, muy gloriosas. Y que no, y mi esposa hace rato decía que no haya orgullo, que no haya una vanidad por ver ese poder y esa gloria. Que no se crezcan y digan, es que yo sano a las personas, resucito a los muertos, porque va a pasar, hermanos. Va a pasar. Dios nos dio el privilegio de ver un muerto resucitado. Pero digo, un muerto, es Diego Grisgur dice que resucitó 18. Dios a través de su vida, pues. Entonces tenemos que ver más. Queremos ver más, necesitamos ver la gloria de Dios, necesitamos meternos más con Dios y que el fuego de Dios, el fuego de esa zarza ardiente que no se apagaba, venga sobre nuestras vidas y mantener ese fuego en nuestras vidas. Mantener ese fuego en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos apagar el fuego y ni siquiera nos damos cuenta a qué hora lo apagamos. Entonces tenemos que tener ese cuidado, pero esa pasión por su presencia. Usted y yo necesitamos experimentar el fuego de Dios, una nueva experiencia con ese fuego de Dios, si es que ya lo experimentamos alguna vez. ¿Sí? Y ok, tal vez no sea de la misma manera en que Moisés lo experimentó, pero sé que podemos recibir ese fuego de Dios sobre nuestras vidas, que ese fuego, esa presencia de Dios tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte que de tal forma que cuando alguien te visite, que cuando alguien esté platicando, sepa y entienda que hay algo diferente en ti. ¿Sí? Moisés descubrió su identidad en la zarza ardiente y eso afectó su vida. Nosotros debemos descubrir nuestra identidad en la intimidad con Dios. Nosotros debemos descubrir ese fuego ardiente en la intimidad, en la comunión con Dios, allí metidos en nuestra recámara o en la sala de estar o en nuestra sala de estudio o donde tengamos ese lugar privado que tengamos para tener un encuentro con Dios. Allí busquemos a Dios y allí tenemos que experimentar ese fuego y esa gloria de Dios. No me acuerdo si fue este hombre que escribió en la búsqueda de Dios, que se llama Piper. No me acuerdo, creo que es el apellido Piper. Tony Tenney, sí, Tony Tenney. Fue Tony Tenney que decía, quiero encontrarme con Dios, quiero encontrarme con Dios, quiero encontrarme con Dios. Y se metía a su habitación para encontrarse con Dios y le decía, mujer, no me vas a ver porque voy a meterme y voy a buscar a Dios. Y se metía a su recámara y a los 3 o 4 minutos se le hace su recámara. ¿Qué pasó? No, pues ya no pude. Ya salía con su cabeza abajo. Y al otro día, ahora sí me voy a encontrar con Dios, me voy a encontrar con Dios. Y se volvió a meter y 5, 6, 7 minutos y otra vez salió su recámara. ¿Qué pasó? No puedo. Y así estuvo varios días hasta que un día se tomó la decisión. Dice, mujer, ahora sí me voy a meter y no salgo de esa recámara hasta que me encuentre con Dios. Y se mete a su recámara a buscar la presencia de Dios y se mete y está buscando a Dios y pasa 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no salía. Y cuando sale lleno del fuego de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo esa voluntad. Él sabía que podía encontrarse con Dios. Y hermanos, yo lo sé. Hay ocasiones que podemos sentir ese fuego de Dios cuando nos metimos 5, 10 minutos, 15 minutos. Pero hay ocasiones en que estamos 15 minutos, 20 minutos, media hora y no podemos, sentimos que rebota la oración. Sentimos que no podemos tocar el cielo. Pero hay veces que con 5, con 10 minutos, ¡pum!, ya sentimos la gloria de Dios inmediatamente. En la mañana mientras orábamos, inmediatamente empezamos a orar y empecé a sentir la presencia de Dios, empezó a temblar todo mi ser. Dijo, wow, o sea, luego, mientras empezamos a orar.
O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces no va a ser tan fácil romper ese cerco que tiene el enemigo para que venga la bendición sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Tenemos que obligarnos, tenemos que obligar y romper. Es como cuando vamos a acabar y hay ocasiones que hay tepetate y está duro y le damos y nomás no avanzamos, ¿no? Pero cuando no hay tepetate y la tierra está blanda, le das y rapidito y este es un super hoyo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que cavar hasta que que haya una facilidad de que podamos encontrarnos con Dios, que venga esa presencia, ese fuego de Dios, que se sienta inmediatamente la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, en estos días igual le recordaba, no sé, con mi esposa, creo que por aquí, decía, no, amor, es que es otra cuestión. Fue con Rosita también que estábamos platicando. Digo, es que recuerdo que sentí la presencia de Dios tan fuerte, y me acuesto, y el otro día, no, me voy a levantar tarde, porque me dormí a las 3 de la mañana. Dije, no, yo mañana me levanto a mediodía. ¿Cuál? 6 de la mañana, o antes de las 7, y despierto. Dije, ¿qué? No, es muy temprano. Y volteo por un lado, volteo por el otro, y no, ya se me había espantado el sueño completamente, y veo el reloj que estaba en la pared, y dije, no puede ser, todavía no son ni las 7. Y bueno, pues no puedo, entonces saco mis manos, buenos días Espíritu Santo, y empiezo a temblar todo mi ser. ¿Por qué? Porque había logrado, Dios le plació que el fuego de su presencia viniera sobre mi vida. Que el fuego de su presencia viniera sobre mi vida. Y tuve que levantarme, pararme y estar ahí temblando. Pasé muchos días tiemble y tiemble por su presencia sobre mi vida. Recuerdo que tenía todo mi cuerpo bien cansado, toda mi espalda, mis hombros están temblando ahí todo el tiempo. Pero como dijo hace 8 días Enoch, eh, me encanta, me encanta. O sea, me encanta sentir su presencia. Es otra cosa andar en su presencia. Es, es un deleite. Es fuera de lo común, es fuera de todo lo que puedas disfrutar. Es un deleite increíble. Es algo que se puede saborear solamente en su presencia, porque fuera de él, o sea, no hay nada que se le parezca. Nada. 15 días temblando y santo Dios. Y si no quería temblar, necesitaba dejar de escuchar alabanza y que nadie me dijera Dios la bendiga, porque me decía Dios la bendiga, empezaba a temblar todo mi ser otra vez. Un saludo, Dios te bendiga, y empezaba otra vez a temblar. O sea, entonces iba en mi auto y no podía poner alabanza, porque entonces no podía manejar, porque caía la gloria de Dios sobre mi auto, tenía que orillarme y empezaba a llorar y no, y si iba al trabajo, no, pues tenía que apagar la alabanza, ¿sí? Cuando estaba ahí en la secundaria llevaba mis plumones para hacer las anotaciones en el pintarrón, levantaba la mano para escribir, ¡ah! Y los muchachos, ¿este loco qué? No podía levantar las manos, porque cuando levantas las manos es señal de adoración a Dios, es señal de que te estás rindiendo a Dios, y entonces luego venía el poder de la gloria sobre mi vida, y no podía. En esa secundaria dije, se me han de correr, que me corran. Les prediqué a todos, ¿sí? Y mucho tiempo después, algunos me los encontraban. Maestro, ¿qué cree? Soy cristiano, me convertí. Y así, muchos. Una niña, recuerdo, que traía collarín y dice, es que me duele porque tengo collarín que se había tenido fisura en una vértebra. Y lloro por ella, digo, tú no tienes nada. Y inmediatamente se va y se va. Y cuando la oro por ella, y se va. Y el otro día llega y dice, mi mamá no me quiere creer, pero cuando usted, no me acuerdo cómo me dijo, no decía la palabra orar, decía otra palabra. Dice, se me quitó el dolor, pero yo creo que ya no tengo nada. Y mi mamá no me quiere creer, pero yo no quiero el collarín. Y dijo que hoy entonces me iba a llevar a sacar otro, ¿cómo se llama? Otra placa. Y fue, se saca otra placa y ¿qué crece? Salió que no tengo nada. Y están las dos placas, una que tengo fisura y otra que no tengo nada. Luego, inmediatamente. Y ya mi mamá me creyó y pues dice, pues ¿para qué quiero collarín? Y así, o sea, Dios hizo muchas cosas, Dios hace muchas cosas. Cuando viene el fuego, cuando viene la presencia de Dios, hay una gloria tan fuerte, tan tremenda, que quiero decirte, nada te importa, hermano. Nada te importa. No te importa ni quién te vea, ni quién esté, lo que te importa es adorarle. ¿Sí? Y quiero decirte, cuando tú predicas la palabra, cuando tú peligras con ese fuego, le estás adorando, estás dando testimonio de Dios, estás dando testimonio de Jesucristo. Y eso es lo que importa. Y Él Él manifiesta su gloria, Él manifiesta su gloria. ¿Sí? Entonces,
Necesitamos encontrarnos con esa presencia de Dios una vez más, una presencia, un fuego nuevo, un fuego más fuerte, un fuego ardiente que arda en todo nuestro ser. Hechos 7, del 20 al 36, vamos a leer. Hechos 20, perdón, Hechos 7, del 20 al 36. Dice, en ese tiempo nació Francisco, que era un niño muy hermoso. ¿Sí, no, hermano? Sí, sí. Lean allí, en ese tiempo, así dice, sí o no, así dice, en ese tiempo nació Francisco y era un niño muy hermoso. Así dice, pónganle su nombre, porque Dios va a traer fuego sobre sus vidas. Pónganle su nombre. Póngale su nombre. Ahí dice, en ese tiempo no nació Moisés, ¿no? Y era un niño muy hermoso, pero póngale ahí su nombre. En ese tiempo nació Francisco, era un niño muy hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la educación, o la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios, y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas, porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita, sin pensarlo mucho defendió al egipcio, al israelita, perdón, y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente Moisés vio que dos israelitas estaban peleando, trató de calmarlos y les dijo, ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta, empujó a Moisés y le respondió, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe, nuestro juez? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Al oír eso, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron dos de sus hijos. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Moisés tuvo mucho miedo, pero se acercó para ver mejor lo que pasaba. Entonces Dios, con voz muy fuerte, le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés empezó a temblar y ya no se atrevió a mirar más, pero Dios le dijo, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a Egipto. Los israelitas rechazaron a Moisés y le dijeron, ¿quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez? Pero Dios mismo lo convirtió en jefe y libertador de su pueblo. Esto lo hizo por medio del ángel que se le apareció a Moisés en el arbusto, en la zarza, pues. Con milagros y señales maravillosas, Moisés sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó a través del mar de los juncos y durante 40 años lo guió por el desierto. Y a veces estamos luchando contra Dios. Dios nos quiere llevar a una dirección y nosotros queremos ir a la dirección opuesta a la que Dios nos está mostrando. O sea, decía por ahí antes, ¿no? Alguien por ahí decía, es que estamos haciendo lo que nos da nuestra gadarena gana, ¿no? O sea, no queremos hacer lo que Dios nos dice. Queremos hacer lo que es nuestra voluntad. Y Dios nos quiere bendecir y nosotros no nos dejamos. Y no nos dejamos porque no queremos hacer lo que Dios dice, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y sin saber y sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es retrasando bendiciones o incluso trayendo maldición a nuestra vida. Solo por no obedecer a Dios. Solo por no obedecer su palabra. ¿Sí? Pero Dios guía por una dirección que no nos gusta, pero tiene algo más grande para ti y para mí. Y no nos gusta a veces porque es escabroso, a veces duele por las direcciones en que nos guía Dios. O a veces pensamos que hay que esperar mucho tiempo por las bendiciones o por lo que estamos pidiéndole a Dios. Pero Dios nos está guiando de tal forma que Él todo lo tiene planeado para las bendiciones en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. La bendición, dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto vienen de ¿dónde? De lo alto. Y vienen en el tiempo correcto, no en el tiempo que tú lo esperas. Hace un tiempo atrás alguien me decía, alguien me decía, pues a mí sí me gusta ayudar, pero hay personas que no les gusta ayudar.
y le dije, tú ayuda y no te preocupes. Cuando tú das ayuda, esa ayuda se te regresa en el tiempo correcto, en el tiempo correcto. Y no necesariamente esa ayuda se te va a regresar con las personas que tú crees o que tú piensas. Con la persona o con las personas que menos crees y menos piensas son las que te van a ayudar en el tiempo de la necesidad. Y así es, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende en su tiempo. ¿Sí? Y Dios puede utilizar al mismo diablo para bendecirte. El diablo también es una criatura de Dios. Él la crió. Y tiene que obedecerle a Dios. O sea, nosotros a veces le tememos al enemigo cuando al que le tenemos que tener temor es aquel que es capaz de darte la vida eterna o echarte al agua de fuego. Y a veces no le tememos. A veces somos irreverentes. Necesitamos entender a Dios y necesitamos entender que necesitamos el fuego de Dios, que necesitamos su presencia, porque cuando viene su presencia nos da sabiduría y nos da entendimiento para poder ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Sí? Dios no puede hacer contigo lo que quieras, lo que quiera hacer mientras estés haciendo lo que te gusta. ¿Sí? Dios no va a hacer contigo ni puede hacer contigo mientras tú estés haciendo lo que te gusta y no hagas lo que Él te pide. ¿Sí? Y yo creo que Moisés se desalentó y pensó que ya Dios no tenía nada que hacer con él cuando huyó de Egipto. O sea, imagínense 40 años fuera de Egipto. 40 años, ¿no? En el desierto. Pues sí, yo creo que llegó a pensar que no tenía ningún propósito real en la vida. Yo le digo, Señor, no creo que me hagas esperar 40 años. No creo que me hagas esperar 40 años. Pero si me vas a hacer vivir 120 años, adelante, Señor. ¿Sí? Pero necesitamos su presencia. Necesitamos su fuego. Necesitamos ese fuego que puso en la zarza y que ese fuego quiso arder el corazón de Moisés. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así como le digo que yo creo que se llegó a sentir Moisés? Con un desaliento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no somos nadie, que ya no somos útiles para Dios o que ya no tenemos nada que hacer en esta vida? ¿Cuántas veces nos hemos llegado a sentir así o pensar así, ¿no? Ya no somos útiles en esta vida, decía el hermano Flor, mejor me como un gusanito, ¿no? Pero tú eres útil, tu vida es útil, ¿sí? Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito en tu vida. Déjate guiar por Dios, déjate guiar por Dios, déjate, no te salgas. ¿Sí? No lo esquives, no esquives su presencia, no esquives la voz de Dios, no hagas como que no le escuchas, ¿sí? Porque entonces, si haces eso, no vas a lograr lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios va a abrir una puerta que no se había notado antes en el tiempo, en algún momento, ¿sí? Dios va a abrir esa puerta en el tiempo, en el momento y en el lugar correcto. Dios la va a abrir, pero déjate guiar por Dios, ¿sí? Dios te va a dar una experiencia que te va a transformar, así como transformó Moisés. Dios nos va a dar a todos los que estamos aquí una experiencia que nos va a transformar completamente. Va a venir el fuego de Dios y nos va a dar una experiencia que nos va a transformar, que vamos a ser otros. Y vas a decir, ¿y tú quién eres? Te veo diferente. ¿Quién eres? ¿Qué hay en ti? Tú ya no eres como eras, no hablas como hablabas. ¿Sí? Dios nos va a cambiar, Dios nos va a dar esa experiencia. Los primeros 80 años de Moisés lo prepararon y lo llevaron a tener una experiencia con el fuego ardiente, que no solamente cambió su vida, sino que cambió una nación, cambió toda la historia. Y yo anhelo una experiencia que cambie mi vida, que cambie mi historia y que cambie la historia. ¿Sí? Y cualquiera puede hacer cosas buenas. Los ateos y los no cristianos los hacen.
Pero no es suficiente hacer cosas buenas, no es suficiente. No es lo que tú haces, sino es quien está trabajando a través de ti, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Si permites que Dios trabaje a través de tu vida, eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar la diferencia, ¿sí? No es suficiente hacer cosas buenas, sino lo que marca la diferencia es que Dios haga cosas a través de tu vida. Es que Él trabaje en tu vida. Ya vamos casi a terminar, un ratito más, ¿sabes? Como cristianos necesitamos experimentar esa zarza ardiente y descubrir nuestra identidad desde la perspectiva de Dios. Desde allí, ¿sí? La historia de Moisés nos muestra que el tiempo de Dios nunca es nuestro tiempo. El tiempo de Dios nunca es nuestro tiempo. Y el hogar de encuentro de Dios nunca es el que usted y yo escogeríamos. Dios va a tener un encuentro contigo y conmigo y no va a ser en el lugar que nosotros vamos a escoger. Él ya lo tiene diseñado, el tiempo y el momento. Moisés tuvo que someterse a Dios en todos los aspectos. Renunció a todo, incluso se alejó de su propia gente. ¿Sí? ¿Quién elegiría a un hombre de 80 años y lo enviaría a hacer la tarea a la que Moisés fue enviado? Solamente Dios. ¿Sí? Alguien decía hace 8 días, ¿no?, que a veces pensamos que los jóvenes o que necesitamos jóvenes con energía para hacer cosas importantes. ¿Sí? Pero las ideas de Dios son muy por encima de las nuestras, porque estamos limitados nosotros por nuestros pensamientos humanos. Pero Dios puede usar desde un anciano hasta un bebé, un niño. No importa la edad. No importa la edad. Cuando Dios llama a una persona para hacer un trabajo, esa persona tiene acceso a la autoridad y a los recursos ilimitados de Dios. Después de que Moisés salió de Egipto, se unió a su familia en las montañas, se casó con una hija de esa familia y tal vez pensó que su vida estaba ya arreglada y que allí sería su final. ¿Cuántas veces pensamos que ya el final se nos acerca? Y lo digo yo, hermano. Yo pensé, hace unos años pensé que mi final había llegado. Y yo le dije a mi esposa, creo que ya me voy a ir. Creo que mi final se acerca. ¿Cuántas veces pensamos que eso es así? Nuestro pensamiento es limitado, hermanos. Nuestro pensamiento es limitado. Lo que no sabía Moisés era que Dios lo estaba viendo, ¿sí? Y lo que Moisés experimentó cambió y transformó su vida. Es lo que usted y yo podemos experimentar. Ese fuego ardiente de la presencia de Dios. Si queremos ser usados, si vamos a ser usados por Dios, hoy debemos abrazar la experiencia con nuestra propia zarza ardiente. Debemos tener un encuentro, debemos buscar esa zarza ardiente, ¿sí? Si usted que nos ve por el internet anhela esa presencia de Dios y quiere hoy tomar la decisión de caminar con Él, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que perdones mis pecados, que hoy vengas sobre mi vida y llenes mi corazón con tu presencia. Te abro las puertas de mi corazón y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora le aconsejo que busque un lugar donde le hablen de Jesucristo, donde le hablen de la palabra, y que Dios les bendiga grandemente, siempre. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos que nos hagas arder en el fuego de tu presencia. Espíritu Santo, ven, enciéndenos en tu fuego abrasador. Te necesitamos. Te necesitamos como personas, como familias y como iglesia. Espíritu Santo, te amamos y anhelamos tu presencia, no solamente en esta iglesia, sino en nuestra nación. En el nombre de Jesús, enciéndenos y que nunca nos apaguemos, sino que podamos extender tu fuego de esa zarza ardiente por donde quiera que caminemos. Fuego de Dios, enciéndenos. Enciéndenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.